Que un ejército enemigo ocupe la capital de tu país es algo muy humillante, pues ver cómo todo lo por que se había luchado fue en vano. Ejemplos son como la ocupación soviética de Berlín de 1945, la invasión alemana de Francia de 1940, la quema de Washington de 1814, cuando los ingleses ocuparon la capital de los Estados Unidos, entre muchos más. Pero en el video de hoy veremos sobre algunas de las capitales de países latinoamericanos que fueron ocupadas por ejércitos invasores. Antes de comenzar, los invito a pasar después por mi segundo canal y que vean el nuevo video sobre un tiburón que inspiró la película de 1975 de Steven Spielberg. Un tiburón que por 12 días causó terror en toda una población en los Estados Unidos en 1916 y donde se llevó a la masiva cacería de tiburones. Les dejaré el link del video en la descripción. Ahora sí, comencemos. Ciudad de Panamá. En 1989, la capital panameña se vio sorprendida cuando todo un ejército de más de 25.000 soldados estadounidenses invadieron el país. El objetivo era el dictador Manuel Noriega, y la acción militar tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar a Noriega, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia y era requerido por los delitos de extorsión y narcotráfico. Aparte, había declarado estado de guerra contra Estados Unidos el 15 de diciembre de 1989. Y el presidente George Bush ordenó el inicio de una operación militar en ese país, que obviamente no era rival para el poder de los Estados Unidos. La invasión duró entre el 20 de diciembre de 1989 al 31 de enero de 1990, terminando con victoria de Estados Unidos, ocupando la capital de Panamá, capturando a Noriega, y tras esta invasión Panamá se quedó sin ejército. Más de 20.000 personas fueron desalojadas de sus hogares, y en total se tiene registro de la muerte de 300 soldados panameños, 23 estadounidenses fallecieron y más de 300 fueron heridos. Asunción, Paraguay. Durante el siglo XIX, Paraguay se estaba volviendo una potencia emergente, pero todo se vino abajo en 1864, tras el inicio de la Guerra de la Triple Alianza, un conflicto donde se enfrentó Paraguay contra el Imperio de Brasil, Argentina y Uruguay. Ya tengo videos donde hablo de esta guerra, se los recomiendo que lo vean después. Paraguay dio batalla, luchando solo, a tal grado que el 90% de su población masculina adulta falleció. Era un exterminio lo que le estaban haciendo a Paraguay, en especial los brasileños, ya que viendo la guerra perdida, estos comenzaron la invasión del país para capturar al presidente paraguayo Francisco Solano López. El 1 de enero de 1869, un masivo ejército de la Triple Alianza, donde un 80% eran brasileños, estaban por ocupar Asunción, la capital de Paraguay. Se dice que las tropas argentinas y las pocas fuerzas uruguayas decidieron quedarse afuera de la ciudad, pero más de 30.000 soldados brasileños saquearon todo lo que pudieron. Asunción había quedado arrasada. La guerra terminó hasta 1870 en la batalla de Cerro Cora, el 1 de marzo, donde murió el presidente Solano López. Ciudad de México. La capital mexicana fue de las que más sufrió en el siglo XIX, ya que en 1846 iniciaba la guerra contra los Estados Unidos. Para marzo de 1847, una flota enemiga invadió la ciudad costera de Veracruz, iniciando así la campaña para tomar la capital. Al mando estaba el general Wilfred Scott, con más de 10.000 soldados, que derrotaron al ejército mexicano en sangrientas batallas como en Cerro Gordo, Padierna, Churubusco, Molino del Rey, Chapultepec, y para el 15 de septiembre de 1847, en plenas fiestas patrias, los estadounidenses ocupan la capital. Los ciudadanos la defendieron como pudieron, y de hecho, si quieres conocer más sobre la defensa de la Ciudad de México, te recomiendo ver este video. Al final, la guerra acabó en 1848 con la derrota mexicana y la pérdida de la mitad del territorio nacional, territorios donde hoy en día están muy poblados por mexicanos y donde el español es el segundo idioma oficial del país. Pocos años después, otro ejército, pero más poderoso, invadió la capital de México, el Segundo Imperio Francés, ya que en 1862 comienza una invasión, pero los franceses sufren una derrota en la batalla del 5 de mayo, pero un año después regresaron con más de 30.000 soldados de diferentes partes de su imperio. Sitiaron Puebla por 62 días con el apoyo de 8.000 mexicanos conservadores a favor de la invasión, como Juan Nepomuceno o Leonardo Márquez. Tras la caída de Puebla, el ejército francés y mexicanos conservadores entraron en junio de 1863 a la Ciudad de México, instaurando el Segundo Imperio Mexicano bajo el mando del austríaco Maximiliano de Habsburgo, pero su reinado no duraría mucho, ya que Maximiliano fue capturado en Querétaro en 1867, y mientras eso sucedía, Porfirio Díaz tomaba la ciudad de Puebla el 2 de abril de ese mismo año, y luego para el mes de junio, el mismo Porfirio Díaz con 25.000 hombres tomaba nuevamente la Ciudad de México para que el presidente Juárez entrara triunfal. Así terminaba la segunda intervención francesa y el Imperio Mexicano. Ocupación de Lima.
En 1879 iniciaba la Guerra del Pacífico, donde se enfrentó el ejército chileno contra la Alianza Peruano-Boliviana, pero tras la derrota de Perú en la campaña naval, Chile obtuvo el control del Pacífico sudamericano, donde haría desembarcos ocupando Tarapacá y Arica. Las cosas para los aliados salieron desastrosas cuando en 1880 Bolivia dejó solo a Perú tras la derrota en la batalla del Alto de la Alianza, donde Bolivia perdió a gran parte de sus mejores soldados. A pesar de esto, Perú siguió luchando y en 1881 Chile iniciaba la campaña de Lima con el fin de ocupar la capital de Perú y poner fin a la guerra. Casi 40.000 soldados chilenos participaron en esta campaña y luego de derrotar al ejército de Perú en las batallas de San Juan y Chorrillos y luego en la batalla de Miraflores, se dirigieron hacia Lima. El ejército chileno entró triunfante en la capital peruana, la cual llegaron a saquear. Era una completa humillación y dolorosa derrota al perder el control de su capital. Aún así, Perú no se rindió, ya que siguieron la guerra por medio de guerrillas, la cual duró entre 1881 y finalizó tras la derrota peruana en la batalla de Huamachuco el 10 de julio de 1883. Chile finalizó la guerra hasta 1884, obteniendo el territorio de Antofagasta por parte de Bolivia, Tarapacá y Arica por parte de Perú. Tegucigalpa, Honduras. En 1907, Honduras y Nicaragua atravesaban problemas y tensiones militares tras algunos enfrentamientos en sus fronteras. Esto derivó en una guerra en marzo de 1907, iniciando una invasión por parte del ejército de Nicaragua a Honduras, pero los hondureños contaban con el apoyo de El Salvador para enfrentar a los nicaragüenses, y el 17 de marzo tendrían la sangrienta batalla de Namasigue, donde aquí se usaría el uso de cañones alemanes y ametralladoras usados en la Primera Guerra Mundial. Poco más de 1.500 soldados nicaragüenses vencieron a casi 5.000 soldados aliados de Honduras y El Salvador, terminando la batalla hasta el 23 de marzo. Tras la derrota del ejército aliado, empezaron a replegarse y el 24 de marzo las tropas nicaragüenses tomaron Choluteca y 3 días después, el 27 de marzo, entraron a la capital de Honduras, Tegucigalpa, donde tomaron la casa presidencial, bajaron la bandera hondureña y fue reemplazada por la bandera nicaragüense. Tras esto, el presidente de Honduras, Manuel Bonilla, y su gobierno se refugiaron en la isla de Amapala, donde entregaron el poder. Al final, los nicaragüenses se retiraron de la ciudad, ya que curiosamente en 1912, Managua la fue ocupada por los Estados Unidos también. Invasión brasileña a Montevideo, Uruguay. En 1863 había iniciado en Uruguay una guerra civil, donde se enfrentaron dos partidos políticos, el bando colorado de Venancio Flores contra el Partido Blanco Uruguayo. Pero los colorados tenían el apoyo del Imperio de Brasil y alrededor de 18.000 soldados brasileños y más de 4.000 uruguayos del Partido Colorado comenzaron una guerra contra el gobierno de Atanásio Aguirre y tenían muy pocos soldados para hacerle frente al ejército imperial brasileño. Uno de los combates más duros de la guerra fue la defensa de Paysandú, en Uruguay, a cargo del coronel uruguayo Leandro Gómez, que resistió el sitio impuesto por las tropas del general Venancio Flores y soldados aliados del Imperio de Brasil. Al final, terminó con victoria brasileña la instalación del gobierno de Venancio Flores. Y dato curioso, esta sería una de las razones por la que inició también ese mismo año de 1864 la Guerra de la Triple Alianza. Estas fueron algunas ciudades de países latinoamericanos que fueron invadidas. Si conoces otra, déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, deja tu like para una segunda parte. Suscríbete y mira los demás videos del canal si te interesa. Hasta la próxima.